Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de curva de calibración y diluciones, dos temas en el laboratorio muy preguntados y cosas de todos los días. Bien, para poder entender un poquito curva de calibración, diluciones y demás, tenemos que ir al inicio de todo esto, que es en la cubeta y en el equipo del espectrofotómetro. ¿Qué sucede? Nosotros cuando dentro de la cubeta mezclamos cierta cantidad de muestra con cierta cantidad de reactivo, muchas de nuestras técnicas nos van a brindar un color. Nosotros tenemos una lámpara que emite diferentes haces de luz a determinada longitud de onda que se llama luz incidente, que de alguna manera, cuando llega a la cubeta, parte de esta luz incidente va a ser absorbida por la reacción y parte de esa luz que no es absorbida se va a transmitir hacia un detector. Esto es el principio básico de lo que sucede en las técnicas de espectrofotometría. ¿Qué sucede? Muchas veces, en vez de que aparezca un color, cuando se mezcla, se hace reaccionar lo que es la muestra con el reactivo, en vez de aparecer un color puede llegar a aparecer alguna turbidez, que todos estos haces de luz que inciden muchas veces rebotan y a través de otro detector, que en este caso está a 90 grados con respecto a la luz incidente, a través de otro detector puede de alguna manera medirse esta luz desviada, ¿tá? Que no es transmitida, sino que pongamos la palabra desviada, y se mide a través de este detector. Estos son los principios de la técnica de turbidimetría y más que nada en esferometría. Después en otro teórico lo vamos a especificar más. Lambert y Beer se dieron cuenta que la absorbancia de este producto coloreado que genera color, bueno, o muchas veces no tiene por qué generar el color, pero esta absorbancia que se daba dependía básicamente de tres cuestiones. Una de ellas es que lo que ellos llamaron A, que es un coeficiente de absortividad que es único para cada molécula, acá, o para cada sustancia, acá les traigo alguno de ellos, como tienen diferencias en el valor de A. B, que era el largo de la cubeta, no es lo mismo que normalmente siempre se utiliza 1 centímetro. Ustedes vean que si yo utilizo una cubeta más larga, de 2 centímetros, no es lo mismo multiplicar por 1 que por 2, o sea que el recorrido a través de donde pasa la luz, cuanto más larga sea la cubeta, más probabilidades hay de que se absorba, por ende, cuanto más larga la cubeta, mucho más absorbancia voy a tener. Y va a depender también, por supuesto, de la concentración, que es lo que yo quiero saber. Cuanto más concentración haya, más color se va a formar en caso de técnicas colorimétricas, por ende, si tengo más color, mayor va a ser la absortividad de ese producto final. Entonces, con esto uno podría pensar, bueno, si la absorbancia la puedo medir en el espectrofotómetro. Los coeficientes siempre están en todas las tablas. B siempre vale 1, porque es lo que normalmente se utiliza en las cubetas, 1 centímetro. Con esto en mente, uno podría pensar, bueno, vamos a despejar y acá les traigo un ejemplo para ver cómo quedaría. Si uno despeja y sustituye los datos, llega a una conclusión de que la concentración, por ejemplo, de esta sustancia, imagínense que estamos midiendo glucosa, no sé, termina siendo 0,0000964 milimol litros. ¿Por qué milimol litro? Porque cuando uno hace zoom en las diferentes unidades, vemos que el coeficiente de absorción tiene metido ahí como unidad milimol litro por centímetro a la -1. No importa, la concentración en este caso la tendríamos que informar con estas unidades. Que nosotros en el laboratorio claramente no utilizamos milimol o mínimamente lo utilizamos, diría que casi nunca, pero bueno, conociendo el peso molecular y demás, uno puede brindar la concentración en miligramos de cilitro. La pregunta es, bueno, si esto es tan sencillo y tan fácil, ¿por qué no utilizamos la fórmula? Y, o sea, la pregunta que sería es, ¿para qué hacemos una curva de calibración si con la fórmula yo ya tengo el problema resuelto? Bueno, el tema es que Lambert y Beer, cuando hacen esta fórmula, de alguna manera presuponen ciertas condiciones ideales que en el laboratorio muchas veces no existen. ¿Tá? Ellos proponen como condiciones ideales que la linealidad sea perfecta, los reactivos estén puros, bueno, etcétera. Un montón de cosas más que son condiciones ideales que en el laboratorio muchas veces no tenemos. Entonces, para de alguna manera tener un resultado confiable bajo nuestras condiciones reales de trabajo, es que se realiza una curva de calibración donde se relaciona la absorbancia versus la concentración. Cuando uno hace la curva, que vamos a aprender ahora en breve, cuando uno realiza esta curva, de alguna manera está mostrando o de alguna manera está trabajando con las condiciones reales del trabajo. ¿Ya? Porque hay laboratorios que los reactivos
pueden tener cierto grado de pureza más que otros laboratorios. El espectrofotómetro puede tener un mantenimiento óptimo o no. Entonces, las curvas que se obtienen de absorbancia en función de concentración pueden ser levemente diferentes, pero aún así óptimas para poder informar resultados, porque si no, cualquiera hace lo que se le antoje y no tendría sentido porque estaríamos informando cualquier cosa. Siempre tenemos nuestros límites, ¿no? Por más que estemos trabajando mal, si los resultados me dan mal, el equipo automatizado automáticamente me dice, no, esta curva de calibración dio por fuera de donde lo tiene que dar. Entonces, recordar esto, no utilizamos Lambda-Bivir propiamente dicho porque em, tendríamos que tener condiciones ideales, pero sí utilizamos a Lambda-Bivir para crear las curvas de absorbancia en función de la concentración y que esto refleje condiciones reales de trabajo. Ahora le voy a explicar cómo hacemos. Antes de entrar en la curva de calibración, a nosotros también nos hablan mucho de porcentaje de transmitancia, que la absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia y uno no entiende mucho cómo se relaciona la transmitancia y la absorbancia. Dijimos que toda luz incidente que no es absorbida se transmite. Esto es detectado por un detector. Entonces, estamos de acuerdo que cuanto más absorbancia haya, menos transmitancia va a haber. Si la absorbancia es cero, toda la luz que incide se transmite. Entonces tengo un 100% de transmitancia. Esto lo vemos acá. Por ejemplo, acá tenemos transmitancia en función de la absorbancia. Si yo tengo agua donde no tengo ninguna reacción, donde no tengo nada, donde la luz incidente quede, toda la luz que entra es transmitida. Entonces, el cero de absorbancia es el 100% de transmitancia. ¿Cómo se calcula la transmitancia? Bueno, acá tengo, ustedes ven, la luz transmitida dividido la luz incidente. La luz transmitida es 100, dividido la luz incidente es 100. 100 dividido 100 es 1, o sea, la transmitancia es 1. Cuando yo lo quiero pasar a porcentaje, lo multiplico por 100. Entonces ustedes ven que acá tengo este puntito donde tengo el cero de absorbancia, es el 100% de transmitancia. Cuando nos vamos al otro extremo y, por ejemplo, tengo una reacción donde la luz incidente se absorbe toda, imaginemos que tiene una absorbancia de 2, porque esto lo puedo medir, veo que la luz transmitida no hay luz transmitida, o sea, al detector no llega ningún haz de luz, o sea que la transmitancia en este caso es cero. Si ustedes ven acá, me vengo transmitancia cero, absorbancia de 2. Entonces, uno puede pensar acá, muy intuitivo, decir, bueno, tengo una curva recta, pero no es así. Cuando uno empieza a realizar reacciones con diferentes absorbancias, se da cuenta que la relación entre la transmitancia y la absorbancia no es lineal, sino que es logarítmica. Ustedes ven que cuanto más absorbancia yo tengo, la disminución de la transmitancia es logarítmica. Basado en esto, estos señores dijeron, bueno, si tengo una relación logarítmica, yo puedo saber la absorbancia si conozco la transmitancia. No es el porcentaje de transmitancias, ¿no? Es solamente la división de la luz transmitida sobre la luz incidente, sin multiplicar por 100. Por ejemplo, si la luz incidente es 100 moléculas de fotones, van a llegar 100 moléculas de fotones, o sea, 100 dividido 100 es 1, la transmitancia es 1, y esto es el menos logaritmo de 1 entonces. Cuando ustedes en la calculadora ponen el menos logaritmo de 1, que es lo mismo decir 100, pero no pongan 100 porque no le va a dar, si ustedes en la calculadora ponen el menos logaritmo de 1, lo que les va a dar es 0. Si ustedes ponen en la calculadora el menos logaritmo de 0,75, que vendría a ser el 75% de transmitancia, le va a dar algo así de 0,12, creo que es. Pueden probarlo ustedes. Entonces, cuando a mí me dan la transmitancia, como yo conozco la curva, puedo aplicar el menos logaritmo de esa transmitancia y obtener la absorbancia. ¿Por qué se pone un menos adelante? Porque si ustedes hacen el logaritmo de cualquier número de 1 o de menor a 1, les va a dar negativo. Entonces, para que no me dé negativo, le pongo el signo de menos adelante para tener una absorbancia positiva. Entonces, con esta absorbancia, que la puedo calcular a partir de la transmitancia, no del porcentaje de transmitancia. Vieron que acá está la T sin el signo de porcentaje. Con estos datos yo puedo calcular la absorbancia y aplicar esta fórmula. Pero recuerden lo que le hablamos anteriormente. Para aplicar esta fórmula, Lambert y Beer me piden condiciones ideales que muchas veces en el laboratorio no tenemos, aunque utilizamos Lambert y Beer para hacer nuestras curvas, que ahora es lo que viene a continuación. Entonces, si no puedo utilizar Lambert y Beer como tal, de forma directa, ¿por qué hago curvas de calibración? Porque la curva de calibración de alguna manera representa mis condiciones de trabajo. Si estoy trabajando mal, esta curva me va a dar mal.
y si yo solamente aplico la fórmula, voy a tener un resultado. ¿Tá? Pero estoy trabajando en pésimas condiciones, que no lo veo porque no tengo curva realizada. Entonces, cuando uno hace una curva de calibración que representa las condiciones de trabajo, tiene que hacerlo de la siguiente manera. El fabricante a nosotros nos vende diferentes calibradores o estándares que se llaman, que tienen diferentes concentraciones ya conocidas. Entonces, nos da a nosotros estos calibradores. Nosotros vamos a imaginarnos que vamos a construir la curva de calibración de la glucosa. Entonces tengo el reactivo de glucosa, lo hago reaccionar con este estándar de 20 miligramos de cilitro, se da la reacción, luz incidente, luz transmitida y me da determinada absorbancia que la extrapolo con el calibrador de 20 y tengo este punto. Hago lo mismo con el de 60. Hago la reacción, me da determinada absorbancia, que la extrapolo a la concentración de 60, porque fue el calibrador que utilicé. Y acá obtengo, o sea, hago lo mismo para los calibradores de 120 y 240 y obtengo esta curva de calibración. ¿Qué sucede? Me voy un poquito para atrás. Esta curva de calibración, mi espectrofotómetro, voy a cambiar de puntero. Vamos a cambiar de puntero. Acá. Mi espectrofotómetro me dio, no sé, imagínense 0,2 vamos a darle. Pero capaz, porque son mis condiciones de trabajo, pero capaz que, por ejemplo, al laboratorio del vecino, esta concentración de 20 le da acá a nivel de 5. Entonces, este punto es más arriba, este punto es más arriba, este punto es más arriba y este punto es más arriba. Entonces, la curva del vecino quedaría así. Y quizás el fabricante, para asegurarse de que yo trabaje bien en el laboratorio, rechaza toda curva que, por ejemplo, esté por fuera de la línea punteada. Vamos, esto es muy grosero, estamos de acuerdo, ¿no? Pero el fabricante me da como estos márgenes para poder moverme. Me dice, che, tu curva tiene que estar acá. Entonces, estas variaciones que hay entre este máximo y este mínimo tolerable, si se quiere, de las líneas punteadas, va a representar cómo yo trabajo en el laboratorio. Hay laboratorios que van a tener la curva más acá abajo y van a entrar en rango, hay otros que van a tener la curva por acá arriba y van a entrar en rango. Ahora, si trabajo espantoso, la curva me va a quedar por acá arriba. Y el equipo automatizado lo que va a hacer es rechazar esta curva y yo voy a tener que ver qué es lo que estoy haciendo mal. Que esto mismo, si yo aplico directamente la fórmula, porque esto lo saco del libro, esto va a ser siempre un centímetro y la absorbancia la mido. Entonces, imagínense que yo le doy a la fórmula esta absorbancia de acá, la pongo acá, esta absorbancia, y obtengo una concentración, y el paciente, imagínense que se va contento, está bárbaro, pero esta absorbancia que yo obtuve por la fórmula es errónea, y solamente puedo darme cuenta de esto, de que esta absorbancia es errónea, cuando construyo esta curva de calibración y el fabricante me dice, flaco, pues tenés estos máximos tolerables. Acá te dejo un máximo tolerable y acá te dejo el otro máximo tolerable. Si estás por fuera, verifica tu método analítico, no puedes informar resultados. Insisto con esto, me parece que este es el mejor ejemplo de por qué no utilizamos la fórmula para propiamente dicha, es porque no estaríamos comiendo estas absorbancias que claramente no tendrían sentido porque estoy trabajando espantoso. Entonces, con esta curva hecha, lo que yo hago, voy a cambiar el puntero, no, vamos a dejarlo así. Sí, vamos a cambiar el puntero, no me gusta este, ahí va. Con esta curva que ya está hecha, lo que yo hago es procesar la muestra. Entonces, utilizo muestra de paciente, utilizo el reactivo de la glicemia, hago una reacción y me da, por ejemplo, una absorbancia de 1. Entonces vengo acá, absorbancia de 1, extrapolo y obtengo la concentración del paciente. Ustedes vieron que yo utilicé calibradores y absorbancias de calibradores para hacer la curva. Y después, simplemente por comparación de absorbancia, yo utilizo la absorbancia del paciente y la extrapolo y obtengo la concentración. Es como que yo me basé en una curva de calibración con una absorbancia y una concentración, sobre todo la concentración conocida, porque la absorbancia la medí, pero estoy infiriendo el resultado del paciente en base a una comparación, a una extrapolación. Entonces, ¿qué sucede? Me puede pasar que en el laboratorio yo tenga absorbancias muy altas que cuando voy a buscar la curva no la encuentro. Porque el fabricante me dice, tu método es lineal, lo máximo que es confiable, donde la absorbancia y la concentración es lineal, esto es hasta 240. Entonces nos vamos de linealidad, que se llama. ¿Cómo se define linealidad? Es este rango máximo donde yo puedo asegurar que la absorbancia y la concentración son lineales. Por otro lado,
puedo tener absorbancias muy pequeñas donde también voy a extrapolar y no tengo curva. Esto se denomina límite de detección y se define como la concentración más baja del analito que yo puedo detectar. Entonces, en este ejemplo, ustedes ven que el rango de medida de esta técnica va de 20 hasta 240. Por encima, se dice que nos vamos de la linealidad, por debajo estamos por debajo del límite de detección de la técnica. Entonces, cuando nosotros tenemos absorbancias muy elevadas, debemos diluir, que es lo que vamos a profundizar en las últimas presentaciones de esta PPT. Entonces, mucha cháchara, pero ¿cómo relacionamos la fórmula del Ambivir en el laboratorio? Bueno, ¿qué sucede? Nosotros podemos, como vimos en esta curva, podemos averiguar la concentración de un paciente porque comparamos la absorbancia que obtuvimos del paciente con una curva que se realizó midiendo la absorbancia de concentraciones conocidas que me las provee un estándar. Entonces, de alguna manera podemos decir que la concentración de nuestro paciente sale por comparación, si se quiere, o por extrapolación con una curva de calibración. Entonces, el, para poder entender cómo utilizamos la fórmula del Ambivir, vamos a tener que hablar de que muchas veces el fabricante nos da un estándar, como nos da acá, que tiene una concentración conocida, que la cubeta siempre es la misma, y nos dice el coeficiente de absortividad de, en este caso, el estándar de la glucosa. Entonces, como yo quiero comparar la muestra con el estándar, uno puede de alguna manera hacer esta relación, donde tenemos la absorbancia de la muestra es igual a la fórmula del Ambivir, y tenemos la absorbancia del estándar, que la puedo medir en el laboratorio, que es igual, en el laboratorio, que es igual a la fórmula del Ambivir. Como yo quiero inferir quiero saber la concentración del paciente basado en un estándar, puedo hacer la siguiente relación que ustedes ven acá abajo. Esto mismo que ustedes ven acá es lo que está escrito acá abajo. Lo único que hago una igualdad. Tengo que la absorbancia de mi muestra va a ser igual al Ambivir dividido la absorbancia del estándar, que va a ser igual al Ambivir. ¿Qué sucede? Acá les estoy explicando de dónde es que sale la fórmula que usamos en el laboratorio y dónde es que se da la aplicación del Ambivir. Entonces, como esto es lo mismo arriba y esto es lo mismo acá abajo, se cancelan y obtengo que la absorbancia de la muestra es igual a la concentración de la muestra, la absorbancia del estándar es igual a la concentración del estándar. Yo puedo despejar la concentración de la muestra, que es lo que yo quiero medir. Yo quiero saber cuántos miligramos de cilitro tiene el paciente. Y acá se puede hacer un simple despeje, donde la concentración del estándar la puedo pasar para este lado y al despejar me queda esta nueva fórmula. Es la misma que acá, lo único que el estándar lo pasé, como estaba dividiendo, lo paso multiplicando para el otro lado. Entonces, con esta nueva fórmula en mente, podemos hacer un ejercicio donde me dan, por ejemplo, el estándar de la glucosa, que es 100, entonces 100. ¿Por qué lo de multiplicar? Por la absorbancia de la muestra. La absorbancia de la muestra es 600 por 600. ¿Por qué lo divido? Por la absorbancia del estándar, 0,800. Entonces, hago los cálculos y me da esto. Pero ¿qué pasa? Si ustedes prestan atención, que es lo que en el laboratorio empezamos a llamar factor, ustedes ven que la concentración del estándar, que es siempre el mismo, porque la concentración del estándar el fabricante me dijo que medía 100, como lo vimos en la presentación anterior, si esos 100 de miligramos de cilitro yo lo mido, la absorbancia siempre va a ser la misma. Entonces acá yo tengo dos valores que siempre son los mismos. Entonces yo puedo tener un factor. ¿Qué sucede? Si ustedes ven acá la concentración del estándar, ¿tá? Es de 100, y si yo lo divido por la absorbancia del estándar, en este caso 0,800, acá, tengo algo que se le puedo llamar factor que siempre va a valer 125. ¿Por qué? Porque la concentración del estándar siempre va a ser 125, perdón, la concentración del estándar siempre va a ser 100 dividido la absorbancia del estándar, que va a ser 0,800, que siempre va a ser 0,800. Entonces tengo estos dos números que al dividirlos siempre me va a dar lo mismo. Entonces, en vez de utilizar esta fórmula, lo que hago es, en vez de escribirlo así, en este renglón, pongo que la absorbancia de la muestra es igual a un factor. Este factor es este acá. Entonces, si ustedes vienen, hacen 125 por 0,600, que es la absorbancia de la muestra, obtienen los 75 miligramos de cilitro, que es exactamente utilizando esta misma de arriba. Lo único que acá, en vez de utilizar dato y dato, hallo el resultado del factor, que es dividir la concentración del estándar dividido la absorbancia del estándar. Tengo un número factor que siempre es el mismo y lo multiplico por la absorbancia de la muestra, que esta sí es la que me va a estar variando.
Y si ustedes ven, obtengo por un método o por el otro los 75 miligramos de cilitro. Esta fórmula que ustedes ven acá abajo es la que más utilizamos en el laboratorio. Que muchas veces, cuando uno lee los insertos, el fabricante mismo nos da el valor del factor. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es hallar la absorbancia de la muestra. Hallamos la absorbancia de la muestra y la multiplicamos por el factor que nos da el fabricante. Ahora, muchas veces el fabricante no nos da un factor y lo tenemos que hallar nosotros. ¿Y de dónde sale el factor? El factor sale de esta curva. ¿De qué es la curva? Es la curva de calibración. Que, como ustedes ven acá, dice que el factor es el inverso de la pendiente. Entonces, ¿cómo es la joda acá? Cuando nosotros queremos hallar una pendiente, en este caso, esta porción acá pequeña, porque esta pendiente es la misma que esta, acá arriba, tengo que agarrar dos puntos de absorbancia y dos puntos de concentración. Entonces a mí se me antojó agarrar 0,75, ¿tá? Y 0,5. Y hacemos lo que es un delta absorbancia. Agarro 0,75 menos 0,5, o sea, resto esto acá. 0,75 a quién equivale a 60, entonces 60, menos qué, menos 40, menos 40. Hago un delta absorbancia y un delta con concentración. Por supuesto, utilizamos los valores que le corresponden, ¿no? Para 0,75 voy a utilizar 60, no voy a utilizar 240, si no, no tiene sentido. Cuando uno realiza los cálculos, obtiene que la pendiente valdría 0,0125. Pero dijimos que es el inverso de la pendiente. Entonces, todo número abajo, todo número, así, abajo, por debajo tiene un 1. Entonces, cuando uno hace el inverso de la pendiente, lo que hace es dar vuelta. Esto para acá y esto para acá. Entonces me quedaría 1 dividido 0,0125. Y el valor del factor, este es el factor, es de 80. Entonces, el factor vale 80 y lo multiplico por la absorbancia de la muestra. Imagínense que tengo una absorbancia de 1 por 80, ¿cuánto me da? 80. Si tengo una absorbancia de 2 por 80, acá me va a dar 160. Bueno, imagínense que está acá. Entonces, esta es una forma de obtener el factor cuando el fabricante no me lo da. ¿Tá? Ahora, ¿por qué se hace el inverso? ¿Por qué le tengo que hacer el inverso? Bueno, ustedes ven que yo lo que hago acá es hacer absorbancia dividido concentración. Voy a cambiar el puntero de vuelta. Hago absorbancia, delta absorbancia dividido un delta de concentración. Pero cuando nosotros hallamos el factor anteriormente, que utilizamos esta fórmula, vieron que la concentración está arriba y la absorbancia está abajo, o sea, están invertidos. Cuando yo hago el inverso, lo que estoy haciendo es dando vuelta a esto. ¿Para qué? Para que me quede de la manera, no correcta, sino para que me quede de la manera donde nosotros calculamos el factor anteriormente. ¿Tá? Si ustedes ven, esto está al revés, cuando hago el inverso, pumba. Es como que nada cambió. Es por eso que es el inverso y no es no es la pendiente propiamente dicho. Entonces, ¿qué sucede cuando en el laboratorio yo tengo valores? Acá, yo tengo valores de absorbancia superiores. Yo hago la reacción, el detector detecta una absorbancia que cuando quiero extrapolar no tengo curva, tengo que diluir. Y acá viene el tema de las diluciones. ¿Cuánto agarro? ¿Cuánto pongo? Bueno, lo bueno es que en el laboratorio nosotros somos quienes decidimos el volumen final de la dilución. ¿Qué significa esto? Si yo de la muestra para hacer la reacción necesito sacar 100 microlitros, no voy a hacer una dilución de 5 litros, porque de esos 5 litros voy a sacar 100 microlitros. O sea, no tendría sentido. El volumen final que nosotros utilicemos, que sea coherente con el volumen que demuestra que después voy a sacar para hacer la reacción. Entonces, yo acá me propuse, bueno, voy a utilizar un volumen final de 500 microlitros. El volumen final va a estar compuesto por muestra y por diluyente. En este caso, muestra y suero. Y la dilución la pongo yo también. En este caso yo les voy a mostrar el ejemplo de cómo hacemos una dilución 1 en 10, pero esto vale para la dilución 1 en 20 y 1 en 100. Entonces, digo, bueno, voy a hacer una dilución 1 en 10. Yo sé que los 500 microlitros, o sea, el volumen final, son las 10 partes. Y X es una parte. X vendría a ser la cantidad de muestra que yo tengo que poner, porque en definitiva la dilución es una parte de muestra en 10 partes totales. Estas 10 partes totales es la suma de muestra más suero. Entonces, 500 microlitros son las 10 partes, X es a una parte.
Obviamente 1 por 500 dividido 10 nos queda que 50 microlitros son los que yo tengo que poner de muestra. Por ende, si mi volumen final es 500, y yo sé que esto es muestra más suero fisiológico, tengo que poner 450 de suero fisiológico para una dilución 1 en 10. Y es lo que hago. Vengo acá, coloco 450 de suero fisiológico. Después lo que vengo acá es agarrar 50 microlitros de muestra y lo coloco acá para que se dé la reacción. Una vez que se hace la reacción, ustedes ven un detallecito. Este color, acá, cuando la muestra estaba sin diluir, tenía esta absorbancia. Por supuesto que cuando uno diluye la concentración, por ende hay menos para reaccionar, por ende la absorbancia también es menor, por eso el color es menor. Esta absorbancia que se mide acá corresponde, imagínense, a una absorbancia de 1. Cuando uno viene a la curva y dice, este paciente entonces tiene 80 miligramos de decilitro. Pero ojo con esto, porque estos 80 miligramos de decilitro están en una concentración 10 veces menor, porque hice una dilución 1 en 10. Entonces, este valor yo lo tengo que multiplicar por el factor de dilución, que en este caso es 10. El volumen final el volumen no, el resultado final que voy a poner para el informe de ese paciente no es de 80, sino que es de 800. ¿Ah? Ustedes me dirán, bueno, pero 800 se me va de linealidad. Está muy bien, o sea, uno lo puede razonar así, pero la joda es que uno, cuando hace la dilución, lo que busca es entrar en este rango de confiabilidad. Yo ya sé que esta absorbancia, cuando la extrapolo, me va a dar una concentración confiable, pero esta concentración confiable está diluida 10 veces. ¿Tá? Es por eso que de acá sale la multiplicación por 10. ¿Tá? No importa si el valor que obtengo, el valor final, me voy de linealidad, porque mi objetivo, que fue, primero que nada, con la dilución caer dentro de la curva, ya está cumplido. ¿Tá? Yo ya sé que esto es confiable. Pero lo que no es confiable es este resultado porque está 10 veces en menor concentración. Por eso lo multiplico por 10. Chicos, espero que les haya sido de ayuda. Cualquier cosa me mandan mensaje, nos escribimos. Y bueno, nada, saludo para todos.